Joel Moya. Presente, ingeniero, buenos días. Oliver Ramírez. Oliver Presente, Ramírez. ingeniero Oliver Ramírez, presente. Gerardo Rojas. Gerardo Rojas. Eric Rojas. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Oscar Salvatierra. Buenos días, ingeniero. Presente. Alex Torres. Alex Torres. Y Anthony Velázquez. ¿Se encuentra Anthony Velázquez? Presente, ingeniero. Ok. ¿Alguien que haya entrado a último? Ah, no. Lucas Vilches. Lucas Vilches. Ya. ¿Alguien que haya entrado hace un rato? Sí, ingeniero, buenos días. Alana. Buenos días. Alana, tu apellido es Kurt, ¿no? Ya. Sí, ingeniero. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer lo que es la introducción a la ingeniería sismorresistente. ¿Ok? ¿Me confirman si se ve mi pantalla, por favor? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, básicamente el objetivo principal, se podría decir, el único objetivo que tenemos es de que tenemos que diseñar y lograr que se construyan obras de ingeniería que resistan los sismos. Así de sencillo, ¿no? Ahora, no es lo mismo plantear esas alternativas, esas soluciones de ingeniería en Pucallpa, como en Trujillo, como en Tacna o como en Lima, o en otros países. Lo interesante y lo específico de la ingeniería sismorresistente que es referenciado a una ubicación. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos del curso? El curso tiene por objetivo principal proporcionar criterios para el diseño sismorresistente, pero un diseño sismorresistente adecuado. Ayer estuve hablando de que era muy sencillo y muy fácil para ciertos profesionales aumentar direcciones, aumentar resistencia, aumentar dimensiones de los elementos estructurales para dar más rigidez y cumplir con la norma. Entonces, si bien esta es una solución muy común, lo que también se está haciendo indirectamente es aumentando costo a la estructura, ¿no? Hay estructuras, hay estudios que han demostrado de que al tratar de hacerlo sismorresistente una estructura, han encarecido el costo de estructuras hasta en 30%. Imagínense, si un edificio tenía un presupuesto de 1 millón para lo que es estructuras, al darle una solución no tan óptima, puede llegar a costar 1.300.000. Entonces es importante. Y el segundo objetivo es, vamos a ver las técnicas vigentes, ¿no? Para el análisis. Ayer también estuvimos comentando un poco de que la norma nos indica de que hay dos tipos de análisis sísmicos que se tienen que realizar para las estructuras, ¿no? El análisis sísmico estático y el análisis sísmico dinámico. Y alternativamente hay un tercer análisis que es opcional más no obligatorio, que es el análisis tiempo-historia. Entonces, podemos saber de que estos son las técnicas vigentes y legales, porque están en la norma aplicadas. Podemos ver acá en la parte derecha de la pantalla un pórtico de 6 niveles, ¿no? Donde podemos ver esta flecha de 2 direcciones que representa la cortante basal. ¿Qué es la cortante basal? Y es el primer término que ya vamos a familiarizarnos. Es, es la expresión matemática o física del sismo. Entonces, el sismo va a hacer que el suelo
la superficie del suelo empiece a moverse en ambas direcciones, tanto en X como en Y. Entonces, la expresión física para eso va a ser esa fuerza que le vamos a llamar cortante basal. Es como una fuerza cortante y que es generada por el sismo. Entonces, si esa fuerza, esa base cortante basal, debe estar referida, lo que vemos acá, esta cortante basal, para calcular esta fuerza de cortante vamos a tener que tener unos parámetros sísmicos. ¿Qué más tenemos en este pórtico de 6 niveles? Tenemos una fuerza que, si se dan cuenta, hay una fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, hasta la fuerza 6, ¿no? Que está aplicada sobre la losa o el entrepiso, ¿no? Sobre la losa o el entrepiso, acá. Y si se dan cuenta, en magnitud, si queremos hablar como si fuera una expresión vectorial, en magnitud esta fuerza va a ir aumentando según va aumentando el nivel. Mientras más altura, tenemos la fuerza 1 a una altura 1 y la fuerza 6 a una altura 6, obvio, la altura 6 es mayor que la altura 1. Mientras va aumentando la altura, la magnitud de la fuerza sísmica, así se llama, va a aumentar. Y esto tiene también una explicación física. Es que cuando ustedes, si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de estar durante un pequeño temblor o un evento sísmico en un edificio, ¿no? Llamémosles de 6, 10, 12 pisos, la sensación que van a tener del movimiento, ya sea brusco, en los pisos inferiores es mucho, mucho menor que la sensación que tiene alguien que vive en los pisos superiores. Por ejemplo, les cuento, yo en Lima, mi departamento queda en el piso 10. Y el año pasado, el año pasado hubieron unos eventos muy fuertes en Lima, que llegaron hasta la escala 6 de Mercalli. Entonces, y tengo mi hermana que también vive en el mismo edificio, en el piso 4. Entonces, la sensación que sentimos, yo sentí mi familia en el piso 10 fue muy brusca, mucho más que la que sintió mi hermana del piso 4. Y eso es el reflejo de esta distribución de fuerzas sísmicas. A estas F le llaman fuerzas sísmicas, ¿no? Y estas fuerzas sísmicas tienen una distribución, ¿ya? Una distribución proporcional a la cortante basal. Entonces nosotros tenemos una cortante basal aquí y vamos a tener una distribución en función de este valor alfa. Este valor alfa multiplicado por la cortante basal, vamos a tener la expresión de las fuerzas sísmicas. Entonces, este es el ejemplo más sencillo y práctico de cómo los sismos afectan las estructuras de ingeniería civil, ¿no? Vamos a tener algunas consultas básicas que también ya lo indiqué en el sílabus, ¿no? No es nada. Y entonces, ¿qué pasa cuando los sismos ya tienen una escala superior? Ya vamos a revisar, y yo creo que ustedes ya lo vieron en alguna ocasión durante sus épocas de escolar o preuniversitario, de que existen escalas, ¿no? Una de las escalas es la escala de Mercalli, ¿no? La escala de Richard, ¿no? Son escalas, es como ustedes medían antes la temperatura en grados centígrados, en grados Fahrenheit, en grados Celsius, ranking, ¿no? Entonces, para medir los sismos también hay escalas, ¿no? Entonces, cuando tenemos unas escalas muy altas, las estructuras que no han sido diseñadas y que no han estado alineadas quizás con la normativa vigente, han colapsado, ¿no? Y claro ejemplo es este puente en la ciudad de Kobe, Japón, ¿no? Que colapsó no el tablero del puente, sino los pilares del puente. Este es un puente, estos pilares han colapsado. Y aquí sí vemos un colapso total, ¿no? Colapsó desde el primer piso hasta el segundo piso, ¿no?
Hay veces que el edificio colapsa solo el primer piso y se voltea y los demás pisos como que quedan, si bien distribuidos, no destruidos, pero en este caso, si se dan cuenta, la imagen es un colapso total, ¿no? Desde el primero hasta el último. Entonces, tenemos que definir los sismos, ¿no? Yo sé que todos sabemos que es un sismo, son liberaciones súbitas de energía que se acumulan bajo la corteza terrestre y en consecuencia entre las fuertes tensiones y presiones que ocurren, se libera esa energía, ¿no? Y produce desplazamientos y movimientos en la superficie. Esos movimientos vamos a expresarlos físicamente como la corteza basal y especialmente la ingeniería sismorresistente tiene que hacer cálculos para evitar estos colapsos, ¿no? Estos sismos tienen efectos directos como indirectos. Los efectos directos son los que ocurren durante el sismo. Inmediatamente ocurre el sismo puede durar 10 segundos, 15 segundos, 7 segundos, puede tener un periodo de duración X segundos, y durante ese periodo de duración del sismo ocurren estos efectos, ¿no? La mayoría de efectos directos son las fallas, se activan, ¿no? Ustedes ya han llevado el curso de geología y ya saben que es una falla. Entonces, hay algunas fallas que están presentes en los suelos, en los estratos rocosos, pero no están activadas. Entonces, a la hora del sismo se activa, se fracturan y se ocurre un desplazamiento entre los bloques. Hay muchas vibraciones, los pisos se agrietan, existe el fenómeno de licuación de suelos, que es un fenómeno de mecánica de suelos que también estoy seguro que han ustedes estudiado. eh, es un fenómeno que ocurre con presencia de humedad y movimiento en un suelo. Entonces ocurre ese fenómeno de licuación de suelos. Bueno, hay un asentamiento diferencial, como hay cierta variación en el suelo, un reacomodo de la masa del suelo, podemos tener una edificación y una parte de la edificación se puede asentar, a eso se le llama asentamiento diferencial. Hay escurrimiento, lo que le llaman lateral spreading, o sea, capas de terreno se deslizan, y deslizamientos también, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre durante el periodo de que ocurre el sismo. Pero una vez de que concluye, también hay algunos efectos indirectos, ¿no? Y el más popular que ustedes alguna vez han escuchado, luego de un terremoto, de un sismo, es una recomendación general alejarse de las playas. ¿Y por qué? Porque uno de los efectos indirectos que ocurren después de un sismo son los tsunamis. El mar se retira y luego vienen olas de gran tamaño y que pueden inundar las costas peruanas o las costas, ¿no? Entonces, hay sin número de experiencias y de anécdotas de que después de un sismo el mar se retiró y los peces estaban allí y muchas personas se emocionan, van, recogen los peces y no saben que después viene una ola de 30 metros y bueno, arrasa con todos. Entonces, ese es uno de los efectos indirectos más comunes que se puede decir, ¿no? Los efectos de tsunami. Los cambios de niveles de los lagos, los deslizamientos, post-deslizamientos, inundaciones post, y luego también ocurren incendios. Entonces ustedes dicen, ¿pero qué es? ¿Acaso el sismo viene con fuego? No, no es así, sino acuérdense que ya en algunas ciudades existe lo que es las conexiones domiciliarias de gas natural. Y también tenemos las tuberías principales del gas de camisea. Entonces, por ejemplo, en mi departamento yo tengo gas natural. Si hay un terremoto y por efecto del terremoto este edificio sufriera algún daño en sus conexiones de gas, luego del terremoto falta una mínima chispa, un cortocircuito y puede incendiarse. Entonces, esto es algo que ocurre y ocurrió en el sismo de México, ¿no? Grandes manzanas o urbanizaciones se empezaron a quemarse, por ahí pasaban pues las tuberías de gas. Entonces, en la diapositiva anterior, aquí, como en la que hemos visto, hay unos documentos muy interesantes, un poco antiguos, porque son de los sismos del 2017, del ingeniero Blanco Blasco. El Antonio Blanco Blasco es lo que representa el ingeniero Scaletti en la UNI, ¿ya? Es el líder, el head en la Católica, en lo que es el departamento de sismología. Entonces, él viaja
También hay documentos del SISMIT, por ejemplo, pero él viaja y ha diagnosticado, por ejemplo, los terremotos de Pisco, que es el último o el más reciente que hemos sufrido en el Perú. Entonces aquí da unas enseñanzas y nos da algunos efectos indirectos. También tenemos este PDF o este paper del ingeniero Alejandro Muñoz, que también es de la Católica, y también tiene algunos efectos indirectos de lo ocurrido con relación a la infraestructura civil, pero del sismo de Arequipa, ¿ok? Del 2001, un poco más antiguo, antes del sismo de Pisco. Esto lo voy bueno, hasta que se habilite el aula virtual, se lo voy a pasar a la delegada para que pueda brindárselo y le puedan ir revisando. Ya, delegada, entonces por interno me avisas para pasar esos dos documentos. Delegada, ¿todavía estás? Vaya, ya, delegada. Ok, entonces, pero bueno, entonces ahí venimos a preguntarnos y a revisar de lo que en el colegio habíamos revisado, ¿no? De que cómo se originan los sismos. Entonces, si bien ahora ya existen otras teorías, la teoría, llamémosla así, tradicional y la generalmente aceptada de la ocurrencia de los sismos, es la teoría de la tectónica de placas, así se le llama. Ya yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado eso. Y bueno, ya no es moderna porque es una teoría que ya tiene un montón de años, ya tiene más de un siglo. ¿Ya? Deberíamos cambiarle el tema, el título de teoría moderna, ya no es, pues, para ahora ya no es moderna. Como le digo, actualmente hay otras teorías, ¿no? Que están basadas un poco en la variación del clima y cosas de esas, pero la generalmente aceptada y con la cual se ha venido desarrollando toda la ingeniería sismo resistente a lo largo de casi un siglo es la teoría de tectónica de placas, ¿no? ¿Y qué es la teoría tectónica de placas? Es básicamente decir que en nuestro planeta existe grandes placas, ¿no? 16 placas grandes, mayores, que están distribuidas en todo el planeta Tierra, ¿no? Y Exactamente Perú, tenemos la intervención de dos plaquitas, ¿no? Está la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces, una con otra, están unidas, es como un gran rompecabezas. ¿Y qué pasa? Cuando hay alguna interacción entre esas dos placas, es donde se libera la energía, ¿no? Y hemos dicho que los sismos son liberaciones súbitas de energía. Entonces, allí nace una especialidad de la cual nosotros no somos parte, que son los sismólogos, ¿no? Los sismólogos que se dedican, se especializan en eso y ellos ya predicen, por ejemplo, el epicentro, el epicentro, la frecuencia, la intensidad y la energía liberada. Entonces hacen cálculos ya específicos, ¿no? Y los comparten, ¿no? Nosotros como ingenieros civiles solamente lo revisamos a nivel macro, no necesitamos hacer cálculos muy específicos al respecto, no tenemos que calcular la intensidad de la onda, nada de eso, pero sí tenemos que saber el significado. Entonces, eh, de eso se trata, que tenemos en Perú, tenemos dos placas que se están uniendo y que las energías que se liberan en esos sismos es producto de que una va encima de la otra y se libera, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo acá, si se dan cuenta. Entonces, una placa empieza a ir hacia abajo y una capa empieza a subir, ¿no? Y acá se sufre, y aquí es donde se da el contacto y el contacto es la que libera la energía hacia la parte superior, ¿no? Entonces, es una teoría que está siendo, que también se basa en el origen de las montañas, de cómo las montañas han ido creciendo. Entonces, quizás más adelante ustedes van a escuchar que la cordillera que tenemos en Sudamérica, que es la cordillera de los Andes, van a decir que es una cadena de montañas jóvenes, ¿no? Y muchos dirán, pero a mí me han dicho en el curso de geología que tiene miles de millones de años y todo eso, porque es joven, para mí es viejo. Pero es joven porque si lo comparan, por ejemplo, con los Alpes suizos, ahí sí estamos hablando de la proporción que uno es mucho más antiguo, ¿no? Entonces son cadenas mucho más consolidadas. Es por eso que los Alpes suizos, hacer túneles por los Alpes suizos es más seguro que hacer un túnel atravesando la cordillera de los Andes. Y para aquellos especialistas dirán,
Bueno, vamos a hacer túneles a Europa, bien, porque ahí las cordilleras son un poco más consolidadas, son más antiguas, ya no tienen tanto desplazamiento, no hay unos efectos de overburden, que es estallido de rocas y cosas de esas, porque son cordilleras madre, antiguas. Mientras que hacer túneles en la cordillera de los Andes, que es una cadena de montañas jóvenes, todavía está en un proceso de formación. Entonces, también habrán escuchado ustedes, o lo escucharán, de que la cordillera de los Andes sigue creciendo, porque está en proceso. Entonces, eso es básicamente por qué se ocurre aquello, ¿no? Bueno, aquí hay un pequeño video. No sé si escuchan el audio. ¿Me pueden confirmar si escuchan el audio? No se escucha, ingeniero. No, ingeniero. ¿Sí? ¿No se escucha? Ya. Este video se los voy a dejar para que puedan ver. Es un video súper aplicativo y súper didáctico de la tectónica de placas, ¿ya? Entonces, aquí los límites nos está indicando que hay puntos de contacto que le llaman hipocentro, que ocurre abajo, ¿ya? Abajo. Pero cuando se proyecta a la superficie se llama epicentro. Y este choque, este hipocentro, proyecta ondas, ¿no? Entonces, básicamente es un video muy didáctico de cómo las placas se chocan entre ellas y liberan energía, ¿no? Acá hay otro videíto también que también se los voy a compartir. Bueno, esos tres videos didácticos también se los voy a pasar para que lo puedan ver, ¿no? Son videos cortos de 1 minuto, 2 minutos. eh, Revísenlo, porque eso es teoría. Se los voy a tomar en la práctica número 1. Entonces, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que luego que ocurre ese contacto en las placas, ese punto de contacto le llaman, ¿no? Hipocentro, y empieza a liberar energía, ¿no? Y esa energía se libera a través de ondas, ¿no? Y las ondas que estas energías, esta liberación de energía produce, son las llamadas ondas tipo P y las ondas tipo S, ¿no? Las P le llaman de primaria y la segunda se llaman secundarias. Cada una tiene una característica única. Por ejemplo, las primarias son longitudinales y son más rápidas, y las segundas son las transversales y son las más lentas. Entonces, eh, acá viene la pregunta natural. ¿Cuál de estas dos, y esto es una pregunta para práctica, cuál de estas dos ondas son más destructivas y cuál de estas ondas son las que la instrumentación que tenemos, como los sismógrafos, son las que captan, ¿no? Se los dejo allí, tienen que buscar, ¿ya? Se los voy a tomar. Entonces, dentro de las ondas superficiales, que son las ondas más rápidas, tenemos también dos divisiones, que son las ondas Love y las ondas Rayleigh. También, o sea, aparte de primarias y secundarias, también se subdivide cada una, ¿no? En ondas Love y ondas Rayleigh. Entonces, ahí cada una tiene sus propias características, ¿ya? ¿Cómo viajan? Aquí también hay un video para que puedan ver cómo se comportan estas ondas, ¿ya? Ustedes pueden abrir acá una instrumentación, un sismógrafo, y acá aquí ocurre la, la liberación de energía. Fíjense, estas son las ondas primarias, las que viajan a través del macizo y llegan primero, porque son más rápidas, a tu casita. Mientras que las ondas secundarias son las que viajan por la superficie, ¿no? Fíjense la primaria, en una superficie, cómo empieza a ver sus amplitudes. ¿Ah? Perfecto.
Ya, entonces ya les indiqué, existen esos tipos de onda, tienen que ver cuál es la influencia de cada una en ellas, en nuestras estructuras, ¿ya? Ya les estoy adelantando una de las preguntas de la práctica 1. Bueno, ahora, ocurre el sismo. Ya, nosotros los ingenieros tenemos que tratar de dimensionar, ¿no? Acuérdense que el ingeniero que va a hacer el análisis sismoresistencia tiene que tener un valor, ¿no? Tiene que tener una unidad, 1, 5, 6, un valor numérico. Entonces, para obtener este valor numérico tenemos que tener una instrumentación, que es un aparato que nos va a medir la amplitud, la frecuencia, el periodo del sismo. Y mediante expresiones matemáticas, físicas matemáticas, vamos a tener que correlacionar y obtener un valor. Entonces, esta instrumentación ha ido evolucionando a lo largo de los años hasta que al momento ya son aparatos sumamente sofisticados. Los primeros se marcaban así con papel, ¿no? Una aguja que marcaba en el papel y luego tenías que expandir el papel y tomar con un lapicero y medir y con tu reglita y todo, ¿no? Entonces era algo un poco muy manual, a- algo como antes del AutoCAD, algo así, ¿no? Tenías que dibujar los planos a mano. Eh, y bueno, tenían un sistema mecánico bastante rústico, básico, y bueno, toda la conexión era súper básica. Actualmente esos sismógrafos ya no son así, ya son sismógrafos totalmente electrónicos, ya son electrónicos, ya directamente la conectividad ya no la hacen con papel, ni siquiera con cable, ya todo con Bluetooth o Wi-Fi. Entonces, y en tiempo real. Entonces, hemos avanzado. Ya ni siquiera corriente necesitan porque algunos de ellos tienen su tablero, sus paneles solares y son autónomos. O sea, si es que la luz se corta, no es de que el aparato no es de que el aparato deje de funcionar. Entonces, ya no hay ningún tipo de excusa para falta de datos, ¿no? Es autónomo, es totalmente digital, la conectividad es en tiempo real. Bueno, ya no necesitas nada. Entonces, una de las segundas preguntas que se puede decir acá es, esta instrumentación, ¿cuántos hay en el Perú? ¿Quiénes manejan esa red de instrumentación? ¿No? Y finalmente, en Pucallpa, ¿tenemos o no tenemos? Entonces, vamos a responder. Primero, existe una red nacional manejada por el Instituto Geográfico Nacional, que es un órgano adscrito al gobierno central. Este Instituto Geográfico Nacional tiene una red de sismógrafos a lo largo del Perú que están instalados, ¿no? En en ciertos lugares. Aparte, el Centro de Investigaciones Sísmicas Peruano-Japonés, o el SISMIT, que es un centro adscrito a la Universidad Nacional de Ingeniería y financiado por el gobierno de Japón, también tiene una red nacional que está interconectado, ¿no? Y ellos tienen en los colegios de ingenieros, tienen en las universidades y han tenido una red igual de grande y hasta mucho más moderna que la red del Instituto Geográfico Nacional. En conclusión, pero las dos se integran. O sea, no importa a quién pertenezca, pero finalmente las dos fuentes de datos, el sismógrafo que está ubicado en Cerro de Pasco, ya, no importa si es del SISMIT o del IGN, igual cuando ocurre, los datos los suben a la web y son libres. Entonces, los profesionales y las instituciones o las universidades, a la hora de tabular sus datos, usan esas fuentes que son oficiales y son libres, no se tienen que comprar. Es la primera respuesta. ¿Cuántas son? Ahorita vamos a ver, no tengo la mente, creo que están en el orden de 100 a 150 cada una de ellas. Y la tercera pregunta fue si en Pucallpa tenemos, o en la región Ucayali. Y la respuesta es que sí, que tenemos 3. Uno está en el Colegio de Ingenieros, que está en el centro de la ciudad. Otro está en la dignísima y respetadísima Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ucayali, frente al pabellón de Ingeniería Civil, que fue inaugurada hace unos 3 años, 4, algo así, por la fantástica gestión del ingeniero Walter Roman, y acudió hasta el mismo ingeniero Alba a inaugurarla. Y la tercera,
la cual no la he visto, porque estas dos primeras sí las he visto, dice que está en la UNIA, ¿no? La UNIA, me corrige si me equivoco, creo que es la Universidad Intercultural de la Amazonía, ¿no? ¿Estoy correcto? ¿Me pueden confirmar eso? Sí, le falta nacional. Sí, ingeniero. ¿Cómo es? Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, ¿no? Así. Perfecto. Entonces, ya tenemos tres, que es lo mínimo para triangular. O sea, se podría hacer un análisis tiempo-historia, porque ya podemos triangular. Bueno, entonces, eso es. Fíjense, eso es lo que ocurre en Perú, pero a nivel mundial existe una red gigantesca, pues, ¿no? De sismógrafos a nivel mundial, por todo el mundo. Por eso, cuando ocurre un sismo en Perú, el instituto en Estados Unidos, la, ¿cómo le llama? Instituto de Investigación, de Sismología de Investigación, algo así, también hace su propio reporte. No sé si ustedes habrán observado cuando hay un pequeño temblor en Pucallpa, salen reportes, ¿no? Oh, Pucallpa hubo sismo, temblor de 4 punto algo, lo reportó el SISMIC, lo reportó el IGN, lo reportó el cuerpo de no sé qué cosa de Estados Unidos. Entonces, hay varios, pues, ¿no? Pero en fin, todos tienen datos por allí porque todos usan la misma metodología. Entonces, hay ciertos conceptos que vamos a revisar, por ejemplo, qué es una red sísmica, qué tipos de estudios hay, y la recopilación de información y de sismos que hay, ¿no? Hay otra forma de colectar datos, ¿no? Que son las satelitales, que también dicen que tienen un grado de exactitud y por ahí hacen una correlación. Pero bueno, pero lo más práctico es medirlo en el suelo, con un sismógrafo. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, hay otro videito de George Miles, cómo él postuló el aparato, ¿sí? La estructuración de un aparato. Y ahí hay el fundamento de cómo funcionaba los primeros sismógrafos, ¿no? Mediante un péndulo, y el péndulo se movía y registraba en esta aguja, en este papel, registraba la amplitud o la frecuencia del temblor, ¿no? Y ahí nosotros podíamos medirlo después. Ok, perfecto. Entonces, todos esos videitos se los voy a pasar a través de vuestra delegada, ¿no? Ahora, hay dos tipos de instrumentación, no solamente hay uno, no solamente hay el sismógrafo, también hay el acelerógrafo, ¿ya? Entonces, hay una ligera diferencia entre ambos en cuanto a la toma de datos, ¿ya? Este también es pregunta de práctica. ¿Cuál es la diferencia entre un sismógrafo y un acelerógrafo, ¿no? Ah, ¿y qué tenemos nosotros, no? ¿Qué cosa hay en la red nacional? ¿Qué son lo que tenemos? ¿Sismógrafos o acelerógrafos? ¿Cuál de estos dos instrumentos son los que persiguen el fin de la ingeniería civil en cuanto a la ingeniería sismo resistente? Entonces, aquí tenemos un pequeño marco teórico, ¿no? De qué cosa capta cada uno. También es pregunta de práctica, ¿no? Un sismógrafo, dice, es un dispositivo de grabación que detecta el movimiento del terremoto, ¿no? La velocidad del movimiento de la Tierra. Generalmente, fácilmente detectar, ¿no? ¿Qué es un acelerógrafo? Detecta la aceleración del suelo. Entonces, uno detecta la velocidad y otro la aceleración. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos es el que necesitamos para tener nuestros cálculos de ingeniería sismorresistente? ¿El acelerógrafo o el sismógrafo? ¿Qué opinan ustedes? A ver, voy a dejar acá un minuto para que lean esta pantalla,
Ya, yo lo voy a leer, dice, sismógrafo es un término genérico utilizado para descubrir un dispositivo de grabación que detecta movimientos del suelo de un terremoto. El sismógrafo registra la velocidad del movimiento de la Tierra. Los sismógrafos son generalmente muy sensibles y pueden fácilmente detectar una explosión de una cantera a una distancia de decenas de kilómetros. Debido a esta razón, también detectan fácilmente sismos muy lejanos, así como aquellos que son imperceptibles para la población. Estos equipos, debido a su sensibilidad, requieren un sitio con condiciones especiales. Generalmente se ubican dentro de casetillas aisladas diseñados para albergarlos de ruidos fuertes. Esos refugios poseen bases de concreto de mucho espesor. ¿Qué es un acelerógrafo? Un acelerógrafo detecta la aceleración del suelo. Los acelerógrafos suelen ser menos sensibles que los sismógrafos, pero pueden registrar movimientos fuertes sin ningún problema. Se pueden colocar en espacios abiertos, así como dentro de las casas y oficinas sin mayor problema. Los acelerógrafos son todo lo que se requiere para dar seguimiento a la respuesta de una estructura durante un terremoto, ya que se trate de edificios, puentes, presas, centrales hidráulicas, cualquier infraestructura crítica que pudieran verse afectada por un sismo grande. En resumen, los acelerógrafos son buenos para el registro de movimientos fuertes y potencialmente perjudicar en su lugar de grabación. A ver, ¿cuál de los dos persigue el fin para el diseño sismo resistente? A ver quién me puede responder, ¿el sismógrafo o el acelerógrafo? A ver, levante la mano aquellos que todavía no están dormidos. Pregunto yo mejor, ¿no? Porque esto de que levanten la mano, creo que todavía están. A ver, de Nilsson Wilbert, activa tu audio. De Nilsson Wilbert. De Nilsson. Se quedó dormido de Nilsson. Yo no sé cómo vamos a hacer las clases presenciales. A ver, Anthony, participa tú. Ingeniero, buenos días. Hola, Anthony. ¿Cuál crees cuál tipo de instrumentación es la que persigue nuestro objetivo en ingeniería sismorresistente? ¿El sismógrafo o el acelerógrafo? El, el acelerógrafo, ingeniero. El acelerógrafo, exacto. Entonces, van a investigar la red nacional que tenemos, sismógrafos o acelerógrafos. ¿Cuántos de cada uno? ¿Ok? Gracias, Anthony, por tu participación. Se nota que tú sí has dormido temprano ayer, ¿no? Sí, ingeniero, Bien, perfecto. gracias. Van a tener que hacer un esfuerzo, jóvenes. Yo sé que es un poco difícil, tanto para ustedes como para mí, pero es parte de la responsabilidad, ¿no? Yo también voy a tratar de evitar irme a dormir los viernes temprano. Y yo creo que ustedes también. O sea, así vas a tener que funcionar el curso. ¿Ok? Miren, y después de esta clase yo tengo clase de doctorado. Así que todo el sábado en la mañana me la paso online. Y de ahí tengo clase de fuentes. Soy profesor en la primera, soy alumno en la segunda y soy profesor en la tercera. Entonces, vamos a tener que acomodarnos, ¿ya? Vamos a ver, vamos a avanzar un poco esto. Entonces, ya hemos visto de que los acelerógrafos son el tipo de instrumento que nos van a dar esa aceleración del suelo. Nosotros necesitamos ese dato. Con ese dato histórico, porque, ojo, que el diseño sismorresistente se basa en un historial, vamos a poder plantear nuestros diseños. Y aquí hay unos conceptos que ustedes van a tener que dominar y que tienen que saber bien qué significa un riesgo sísmico, qué es el peligro sísmico y qué es la vulnerabilidad sísmica, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado. Y yo siempre que veo entrevistas de ingenieros, van a entrevistar a un ingeniero, ¿no? Del colegio de ingenieros no mucho, ¿ya? Porque estos patas sí leen antes de salir a las entrevistas, ya me he dado cuenta, lo he confirmado, ¿no? Antes de dar una entrevista, agarran, pum, leen su libro y bien, utilizan bien sus términos, ¿no? Ellos sí son, como quien dice, inteligentes y son bien precavidos. Pero a veces sale pues un gerente de infraestructura, un alcalde, alguien y atropella y confunde, ¿no? Dice, hemos medido la vulnerabilidad sísmica. Es un tipo que no sabe, la vulnerabilidad sísmica es una propiedad intrínseca, ¿no? Entonces, o si no dice, el peligro sísmico, el riesgo sísmico. Entonces, hablan así como les suena y interpretan interpretan el concepto como les suena. Y eso no es así, ¿no? Entonces, eso ocurre en cierto tipo de profesionales, ¿no? Pero como le digo, ahí en el Colegio de Ingenieros, en especial del Colegio de Ingenieros de Cayal, siempre que sale una noticia trato de ver por dónde los agarro y
Y ahí hay 3 ingenieros que siempre salen a la prensa, pero ellos se capacitan, nunca los he podido detectar. Entonces, y hablan de muchas especialidades, ¿ah? Así que por ahí yo creo que estamos bien. Pero a veces también sale un gerente de infraestructura de una municipalidad y habla cada pachotada que también, ya a veces ya ni reniego, no lo hago viral. Espero este ciclo sí hacerlo, ¿no? Siempre me gusta, ¿no? Tratar, ¿no? Y si yo me equivoco, también me gustaría que me hagan viral, ¿no? Para no volver a cometer el error. Entonces, estos 3 conceptos son básicos, que es un riesgo sísmico, que es el grado de pérdida o de destrucción, que es un peligro sísmico. El peligro sísmico sí se mide, porque si nosotros hablamos de un grado, tú puedes decir grado alto, medio y bajo, ¿no? Es un grado. Pero si el peligro sísmico sí se mide, es la probabilidad que ocurra. Entonces, ahí son 2 conceptos diferentes. El riesgo sísmico es un grado de pérdida o destrucción que ocurre durante el sismo y el peligro sísmico es la probabilidad que ocurra, ¿no? Entonces, uno es cuando el sismo todavía no ocurre y el otro es cuando ya ocurrió, ya lo mediste, ya sabes qué tipo de sismo fue. Fue un sismo agresivo, fuerte, bastante destructivo, ¿no? Y luego tenemos un concepto que se usa y que está en la norma, que es la vulnerabilidad sísmica. Entonces alguien que no que no tenga bien claro esto dirá, bueno, es vulnerable, o sea, que lo puede afectar, ¿no? No, vulnerabilidad es una propiedad intrínseca a la materia, una característica, ¿no? Que se puede dar en las estructuras que son susceptibles a daño. Entonces, estos 3 conceptos también los tienen que tener claro, también van a entrar en la práctica, ¿ya? Y bueno, entonces, como dijimos, el riesgo sísmico, que es lo de arriba, vamos a tener que, se puede expresar, ¿no? En esta pequeña formulita, ¿no? Que es el peligro sísmico por la vulnerabilidad es igual a daños. Y el peligro sísmico, acá hay otro, es la sismicidad más la exposición sísmica igual a una amenaza sísmica. Esta formulita la saqué de este libro, ¿ya? Muy interesante, ¿eh? ¿Ya? Me gustaría que este ingeniero Ronald Santana lo actualizara. Es un libro muy interesante, muy didáctico, ¿ya? Es peruano, por si acaso. ¿Por qué digo que me gustaría que lo actualizara? Porque lo publicó el ingeniero en el 2013 y la norma cambió en el 2018. Entonces, todos los ejemplos son válidos, solo los tienes que volver a recalcular con los nuevos parámetros. Pero el libro es muy bueno, muy didáctico, yo lo súper recomiendo. Ya me gustó cuando lo conocí, ya lo conocí en 2015, 2016, me gustó. Y también les recomiendo que lo estudien, por lo menos para lo que es la primera práctica, donde vamos a tomar rigidez lateral. ¿Ya? Y aquí hay un cuadro comparativo, ¿no? El peligro sísmico y el riesgo sísmico. El peligro sísmico, probabilidad de ocurrencia, y el riesgo sísmico de pérdida de valor, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, si nosotros estamos en un lecho rocoso, esta probabilidad de acá es menos, ¿no? De que ocurra o que haya menos pérdida de valor. Si nosotros estamos en un valle o estamos encima de unos sedimentos o arena, entonces la probabilidad es alta. Entonces tenemos una alta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, si tenemos una alta probabilidad de perder, es un riesgo sísmico para alguien que está en un valle o encima de un sedimento es alto, ¿no? Ok, entonces, con eso, jóvenes, hemos acabado la clase del día de hoy, ¿ya? Fíjense que ya tenemos 3 documentos a revisar, ¿ya? El documento de los 2 ingenieros de la Católica, con respecto a los sismos de Pisco y Arequipa. Tenemos para revisar este librito este muy buen libro del ingeniero Ronald Santana, peruano, ¿ya? Y, y de allí los pequeños videitos que están también en el YouTube, no es un video wow que es propio, nada, o sea que lo pueden encontrar. Vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy, jóvenes. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario. Delegada, ¿tienes algún comentario que quieras compartir con el salón? Nada, Delegada, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿no? Ya, No, todo bien, ingeniero. todo bien.
Ok, entonces te paso por interno la lista de asistencia y los documentos en referencia, hasta que ya esté activado el aula virtual. Alex, sí, Alex, puedes participar. Ingeniero, buen día. No he podido entrar desde el primer momento a la clase y no he respondido mi lista. Ah, ya, no hay problema. Lo coordinas con la delegada, ¿ya? Si bien Ya, la ok. lista yo la manejo al inicio, de ahí la va a administrar la delegada, ¿ya? Entonces, delegada, aquellos que lleguen tarde o al final, pues, consideras, al que no entró, ahí sí no le consideres, ¿no? Sí, ¿ya? Entonces, no hay problema. ¿Ya, Alex? En general, traten de conectarse Gracias. puntuales. Bueno, vamos a hacer la próxima semana, nos vamos a ver. ¿Ya? Entonces traten de llegar temprano al laboratorio de hidráulica, ya lo dije ayer, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces espero que puedan revisar los documentos que van a recibir y nos vemos el próximo jueves y empezamos con todo lo que es rigidez lateral, ¿ya? Acuérdense que esta primera sesión es algo teórico y que tienen que revisar y tienen que estar claros con los conceptos. No quiero ambigüedades. Ya les he dicho, es mejor que aprendan acá en la universidad o que pasen vergüenza cuando salgan. Ya saben, bien los términos, para qué, hablar con propiedad y bueno, y así vamos a tener éxito. ¿Ok? Bueno, jóvenes, buenos días con todos, buen fin de semana, nos vemos el jueves de la próxima semana.